Buenos días, bendiciones de paz nuevamente. Quiero presentarles a nuestra hermanita Vanessa Segura. Ella nos visita, digamos, virtualmente desde Tarragona, España. Ella nos va a tener hoy la lección de escuela sabática. Vane, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Te agradecemos por tu disponibilidad. Pues somos todo oídos, Vane. Gracias nuevamente y feliz sábado. Bienvenido. Ya está de cosplay. Vane, ya está de cosplay. Puedes abrir tu micrófono. Mira otra vez. Ahora sí. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias. Es un privilegio para mí pues compartir con ustedes la palabra de Dios y le doy gracias al Señor porque nos ha permitido en este día compartir una porción de su palabra. Muchas gracias. ¿Puedo hacer una oración? Amén, amén. Amado Dios, gracias Señor, te damos por tus infinitas bondades. Gracias por el don de la vida. Gracias por todo lo que nos das, Padre. Gracias porque eres misericordioso. Gracias porque nos das el privilegio de acercarnos al trono de la gracia en oración. Y gracias, Señor, por poder compartir un trozo de tu palabra, Señor, que es alimento espiritual. Señor, te pido por favor que tu Santo Espíritu se mueva en este momento y que toque la mente y los corazones de las personas que estamos aquí. Bendice a nuestros hermanos y a las personas que no se han podido conectar o que lo están viendo desde otra plataforma o de algún modo, por YouTube o por alguna forma, pues también bendícelo, Señor. Y gracias, Padre, porque todo te lo hacemos llegar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Puedo compartir pantalla? Buenos días a todos. Me gustaría que la escuela sabática fuera participativa. Le doy muchas gracias por haberme dado la oportunidad de repasar con ustedes. Bueno, me gustaría si pudiera alguien participar también, lo pueden hacer o a través de, me lo pueden decir. La derrota de los asirios. ¿Qué nombre, no? Es una derrota donde, y también una cosa, por favor, ¿me podría alguien acompañar? ¿Cuál es el versículo de memoria? Bueno, si no pueden, pues lo digo yo. Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios. De todos los reinos de la tierra, tú hiciste los cielos y la tierra. Isaías 37, 16. Bueno, vamos a hacer un recuerdo de todo lo que han pasado por los reyes. Y pues el rey Usías era el padre del rey Acaz. El rey Usías pues hizo medianamente lo bueno ante el Señor. Bueno, hizo las cosas, pero al final después él se metió en el santuario a quemar incienso y pues por eso le llegó una lepra, por su orgullo. Luego el rey Acaz, que lo hemos estudiado las lecciones anteriores, pues se ha visto cómo él hizo un pacto, ¿no?, con Tiglat-Pileser III, el rey de los asirios, y esto le trajo unas consecuencias a su hijo Ezequías en el reinado. Entonces Acaz lo que hizo fue lo malo ante los ojos del Señor. Él hizo altares, hizo espiritismo, adoró ídolos falsos, y bueno, y esto le trajo consecuencias cuando su hijo reinó. De hecho, Tiglat-Pileser III, pues cuando murió, después lo sucedieron otros reyes e incluso le estaban pidiendo ese dinero, ¿no?, que tenía que darle
de ese acuerdo que había hecho Acaz con el rey asirio. Bueno, aquí vamos a hablar de las madres. Las madres tienen un valor y un fundamental que hacer en las casas y sobre todo en la crianza de los hijos. Aquí vemos como el padre de Ezequías, el rey Acaz, hizo lo malo. Y su madre no, y su madre dice que Ezequías tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre se llamaba Abías y era hija de Zacarías. Ezequías hizo lo recto ante los ojos del Señor y tal como la palabra lo había dicho David su padre. Su madre lo pudo haber educado en todos esos valores, en todas esas valores espirituales que el Señor quiere para nuestros hijos. Él lo que quiere es que nosotros desde nuestras casas le infundamos la palabra de Dios para que ellos aprendan a confiar en ese Dios que tenemos, porque Dios es un Dios vivo y es como deber como padres, pues educar a nuestros hijos en los conceptos de lo que dice Dios y no de lo que dice el mundo. Bueno, aquí vamos a hacer un pequeño recuento de la historia. Pues el rey Acaz hizo un pacto con Tiglat-Pileser III, el rey asirio, y porque él estaba huyendo del rey Peca, rey de Israel, y del rey Rezín, rey de Siria. Entonces, cuando ellos se juntaron para atacar al rey Acaz, él no puso la confianza en Dios. Cuando Isaías fue a hablarle, él no puso la confianza en Dios, sino que puso la confianza en un humano, o sea, en Tiglat-Pileser III. Entonces también tenemos que pensar que esta escuela sabática, ¿qué nos puede aportar? Nos puede aportar que nosotros tenemos que confiar en un Dios vivo. Cuando nos vengan todos los problemas y todas las cosas, tenemos que saber que Dios está ahí para nosotros llevarle los problemas. Y Ezequías, cuando tenía 25 años, él reinó y luego reinó durante 29 años. Lo bueno que hizo, este es su padre, Acaz, y Ezequías hizo lo correcto. Lo que no hizo su padre, lo hizo el hijo. El hijo destruyó lo que había puesto su padre, altares altos, y él lo que trajo en sí fue la reconciliación de que las personas adoraran otra vez al Señor, de que trajeran otra vez los sacrificios y que se hiciera lo correcto delante del Señor, lo que su padre no hizo cuando construyó esos altares altos. Y él lo que hizo fue destruir todo lo que el padre pues había hecho. Y bueno, aquí en la lección vemos cómo en el Museo Británico hablan de este legado que había dejado el rey Ezequías, perdón, es que no lo puedo mover, de este legado que había dejado el rey Ezequías, el rey asirio, Sennacherib, donde decía que Aquís había conquistado 46 ciudades, pero que no había podido conquistar la de el rey Ezequías, porque decía que lo había enjaulado como si fuera un pájaro, que lo había sitiado, pero no pudo conseguir esa victoria, porque el rey verdadero, el rey de reyes, pues ha peleado esa victoria. Nosotros tenemos que preguntarnos cada día, cuando surgen esos problemas en nuestra vida, tenemos que ir al Señor y llevar todos los problemas que tengamos para que el Señor sea el que pelee nuestras batallas, porque hay veces que flaqueamos y hacemos de nuestros problemas una montaña, cuando realmente nuestros problemas tienen que presentarse de pequeño a un Dios que es grande, a un Dios que es vivo. Cuando tu fe se quebranta, entonces es cuando vamos a tener verdaderos problemas, porque el enemigo lo que quiere es quitarnos esa fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Bueno, aquí vamos a hablar del liderazgo de Ezequías, ¿no? Cómo él toma las cosas cuando vienen esas malas noticias. Él, en vez de ir otra vez a un humano, él junta a todos los que estaban con él en su reinado y les dice, bueno, vamos a hacer algo. Y él no se apoya en nada, él se apoya en Dios. Él va y construye, empieza a reconstruir los lugares altos, la muralla,
para estar prevenido para cuando venga esto. Pero él sabía que Dios lo iba a librar porque el profeta Isaías le había traído esto. Lo bueno de Ezequías es que confió en Dios, lo que no hizo su padre. El rey de Judá había resuelto hacer su parte en los preparativos para asistirlo, y habiendo realizado todo lo que permitían el ingenio y la energía del hombre, reunió las fuerzas y exhortó a tener un buen ánimo. Esto está en Profetas y Reyes, página 260. Con atadura. Dice que Ezequías pues construyó ese túnel para que llegara el agua, porque antes en la antigüedad pues muchas veces estaban los cultivos y el agua y todo estaba afuera, y entonces cuando venían a invadirlos, pues lo que pasaba era que ellos se quedaban dentro y no tenían ni agua ni alimentos. Entonces él hizo esto como un buen líder. Dios le ha ayudado a tener muchas ideas. A veces nosotros pensamos que nuestras ideas son nuestras, y nuestras ideas vienen por el Espíritu Santo. Y él hizo construir este muro y también ese estanque y todo. Y Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo como otro como él entre todos los reyes de Judá. Segunda de Reyes 18:5. Y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había dicho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos las serpientes de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel, y la llamó Neusán. Segunda de Crónicas 18:34. Bueno, aquí el Señor dice que él puso su esperanza, que ni antes ni después hubo otro como Ezequías. Y luego también dice que el Señor estaba con él, y todo en donde él quería, él lo prosperaba. Y a los 14 años del rey Ezequías, que subió a Senaquerí, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Jerusalén, las tomó el rey de Asiria. Pero lo bueno es que él no le sirvió lo que hizo su padre. Su padre sí que le sirvió al rey de Asiria, en aquel entonces Tiglat-Pileser III, y aquí están unas imágenes de cómo hoy todavía se conservan todas esas, aunque sean cosas arqueológicas, ruinas arqueológicas, se nota cómo el poder de Dios, aunque fuera en el tiempo antiguo, se nota que la historia humana y la historia divina van totalmente cogidas de la mano. ¿Por qué? Porque la historia va paralela a las profecías del Señor, porque la palabra de Dios se cumple. Entonces aquí vemos cómo hoy todavía quedan todas esos rastros de toda esa historia que hubo en el pueblo de Dios. Si alguien quiere participar y me puede colaborar o decir qué ha sacado de interesante en esta escuela sabática. No sé, un hermanito que quiera participar. Creo que está todo claro. Bueno, después, con el ánimo resuelto, Ezequías edificó los muros caídos y las torres, y bueno, y fortificó todo, y puso capitanes de guerra. Muchas veces nosotros necesitamos saber ese liderazgo, ¿no? El liderazgo también hace parte de los dones que Dios da. Entonces sabemos también, como líderes, también tendremos que saber cómo se hacen las cosas, sobre todo en el reavivamiento. Un buen líder tiene que procurar reavivar esa reforma espiritual en las personas que están a su lado, porque es muy interesante y es muy bueno, porque nosotros hay veces que como humanos, a raíz del pecado, pues a través de esa separación, nos sentimos intimidados, con miedos, con angustias, y muchas veces necesitamos de una palabra de consuelo y de que un hermano venga y nos diga, oye, tú no te preocupes, todo va bien. A veces no tenemos dinero, pero tenemos tiempo, un tiempo de calidad para los hermanos, una palabra de aliento. Sobre todo la oración intercesora hace mucho, compartir con los hermanos la oración, estar unidos como cuando estaban en el aposento alto.
cuando vino el Espíritu Santo en Hechos 2, que estaban todos unánimes. Entonces ese es el verdadero líder, el que busca un revivamiento no solo para él, sino para todas las personas que están a su alrededor. Y aquí el Señor le manda, ¿no? Ese mensaje le dice, forzaos, animaos, no tengáis miedo del rey. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios vivo. Dios es el Dios que nos escucha y a veces no tenemos miedo y no hacemos caso de esto. Entonces hoy tenemos que estar ahí pendiente de todas las promesas y cuando oremos, pedirle las promesas tan bonitas que el Señor quiere para nosotros y nosotros tenemos que pedírselas. Y otra cosa, el padre de Ezequías confió en ese brazo de carne, pero Acaz confió en el brazo de carne, pero Ezequías confió en Dios. Entonces, Dios es el que pelea las batallas por nosotros. Aquí vemos cómo el Señor, donde quiera que va, prosperaba a Ezequías. Y la propaganda, ¿no? Madre mía, cuando te dicen, imagínate que estamos aquí en un país pequeño y luego te van a decir que Estados Unidos, esa gran potencia, te va a atacar con esas bombas, esos misiles nucleares, tú te pones a temblar y dices, Dios mío, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, no? Y bueno, aquí la propaganda que ellos llevaran eran atemorizar a las personas, atemorizar a los pueblos de los alrededores, y entonces eso era lo que ellos hacían, porque ellos eran sanguinarios, tenían un método impresionante de hacerle daño a los enemigos y hacerlos sufrir, que eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, o sea, lo que hizo aquel mandado del rey Sennacherib, cuando va a la muralla y le dice que Judá no tenía que aliarse con Egipto porque iban a ser derrotados, que los dioses no podían vencer porque ellos ya habían vencido, y blasfemó también contra el Dios de Israel. Entonces, fueron muchas cosas las que dijo esta persona y que realmente el Señor se encargó de él. ¿Sí? Me gustaría que alguien colaborara. Martica, ¿cómo hago para darle paso a la hermana? Aquí hay dos personas que van levantando la mano. Sí, ¿Sí? ¿Hola? Sí. Hermanita. No sé, hay una hermana que quería hablar con Ave. No las escucho. sí, vale, un momento. No escucho muy bien. ¿Sí? ¿Continúo? Sí, buenos días, buenos días. Sí. ¿Se escucha ahora sí? Sí, se escucha perfecto. Ok, un momento. Bien, hermanita, buenos días. Hermanita Vanessa, soy la hermana Doris. Yo quisiera decir, ¿no? Es verdad todo lo que ocurrió y sabemos que lo que hemos estado estudiando las lecciones anteriores, prácticamente acá se hizo todo lo contrario de Ezequías, ¿no? Todo lo contrario. Dios se ofreció, ¿no? Cuando Isaías manifestó el querer de Dios, ¿no? Para que le ofreció, ¿cómo se dice? En una bandeja, ¿no? El apoyo, Mael no lo aceptó, claro. No lo aceptó porque él se confió en los, como dicen, los gobiernos carnales, ¿no? En el poderío humano, ¿no? Y hemos visto el fin de Acaz. Sin embargo, Ezequías, hijo de él, ¿no? Cuando igual sabía que venían a atacarlo,
él tembló, pero ¿qué hizo? Él fue donde Isaías y le dijo, clama a tu Dios para que nos ayude. Entonces, él confió ciegamente en el Señor, ¿no? Y dice que rasgó sus vestidos Ezequías y Dios los ayudó. Y por eso siempre, no, nosotros debemos confiar porque si, aunque ellos aparentemente, ¿no? A los ojos humanos fueran muy numerosos, pero si con nosotros está Dios, Dios es más que vencedor, ¿no? Amén. Entonces, con el Señor a nuestro lado, no debemos temer, debemos confiar en el Señor de una manera abierta, con mucha fe, porque nuestras luchas son diarias. Tal vez no nos encontramos en la situación de Ezequías, tal vez no estamos atacados por un ejército, ¿no? Pero el mal, dice, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra las potestades del mal. Y el mal, hermanos, está atacando nuestros hogares, ¿no? Nos hace desanimar espiritualmente, ¿no? Y en esos momentos, así como Ezequías oró, dice, ¿no? Y rasgó sus vestidos y pidió ayuda al Señor, nosotros también debemos rasgar nuestros corazones, abrir nuestros corazones y entregarle a Él, porque de Él vendrá nuestro socorro, de Él vendrá nuestra ayuda, de Él vendrá todo para nosotros. Amén. Amén, así es, hermana, así es. Lo que pasa es que más para adelante estaban las demás diapositivas. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere compartir? ¿Se ve bien las imágenes? ¿No se ven bien? Sí, Vanessa, se ven bien. ¿Quién le da contacto para las personas que se han levantado la mano, hermanita? Sí, yo también quería decir, Vane, aquí vemos como, una cosa que me gustó de Ezequías es que Ezequías, pues, al principio cualquier cosa que él necesitaba pedía a Dios, ¿no? Y ahí vemos ¿cómo se llama? La fidelidad que él tenía, a pesar de que él tuvo malas influencias, como dijiste al principio, pero él, cualquier cosa, él se dedicaba a Dios y pedía su auxilio, ¿no? Es algo que nosotros debemos aprender de él. Y también esto de la propaganda, ¿no? Aquí me viene en mente cuando Satanás nos dice, ¿no? Como en ese tiempo el pueblo de Israel le decía, su Dios no va a poder, y blasfemaron contra Dios. Y Satanás hace la misma táctica hoy, pero aquí lo hace personalmente, oído, ¿no? Tú no vas a poder, Dios no puede, ya ves cómo se enferman, cómo se mueren, y Dios, no, como la gente dice, ¿por qué? Si existe Dios hay maldad. Entonces son cosas de Satanás, ¿no? Claro. Entonces cuando nosotros escuchamos estas cosas, recordémonos de este pueblo, ¿no? De este pueblo que iba a gritar al pueblo de Israel. Ahora tenemos los huestes satánicas que nos dicen así, y Satanás se usa de personas, inclusive dentro de nuestros hermanos también, ¿no? Que tienen esa falta de fe. Entonces, recordemos. Gracias, Vani. Gracias. Bueno, ya lo habéis dicho todo. Aquí dice, ¿cómo vino, no? A la muralla a hablar y a blasfemar en contra de ese Dios, el Rabsacés, y puso ese temor porque encima que le tendrían que haber dicho, no confíes en Acaz. Él decía, no confíes en Ezequías, cuando Ezequías había hecho todo lo contrario. Y es verdad, Satanás usa todas esas armas que él tiene, que es el engaño, la mentira. En Juan 8:44 dice que es el padre de la mentira, y cuando habla de lo suyo habla, es homicida y padre de lo malo desde el principio. Quiso aniquilar al Señor desde que vino a la tierra. Entonces él es el que busca todo, ¿no? Busca todas las cosas para hacerlas al revés, a lo malo llamas bueno y a lo bueno llamas malo, y entonces él hace todo eso en nuestras vidas. Y es verdad lo que ustedes dicen, que no puedes, que esto, que aquello, e incluso a veces nos sentimos atemorizados. Yo misma he tenido depresiones en esta cuarentena, y después yo he dicho Dios, y Dios me ha ayudado con esa parte que se había fraccionado de mi fe en Él, ¿no? Pero no porque no confiara en Él. Me pasó algo muy que nunca me había experimentado, y pues como que se flaqueó mi fe. Y bueno, hay veces que nos pasan estas cosas. Bueno, aquí podemos ver a Tiglat-Pileser III, luego después a Salmasar V y luego Sargón. Sargón era el padre de Sennacherib, y bueno, ellos hicieron las cosas malas. Bueno, aquí estaba Asiria,
y aquí estaba el rey de Judá, o sea, el reino de Judá aquí abajo, y entonces ellos venían desde aquí a atacarlos con esas cosas. En Nínive cortaban las cabezas, las ponían en unos palos para atemorizar a las naciones de alrededor, a los pueblos de alrededor. Hacían grandes barbaridades con los enemigos. Ellos los decapitaban, los desollaban la piel, les echaban sal, hacían una cantidad de barbaridades. Y aquí vemos al rey Senaquerí en su palacio, donde no puede decir que esa victoria la ha librado, porque Dios es el que ha librado esa victoria. Vemos cómo eran bárbaros, hacían cosas impresionantes, y bueno, y los pueblos de alrededor temblaban. Pero cuando el Señor dice, ese conmocionados pero no angustiados, es lo que decía la hermana anterior, ¿no? Que él sintió miedo, sí, temor, pero él fue al Señor. Es verdad, el Señor es el que nos da esa fortaleza, esa fe y esa confianza, ¿no? Pero el Señor le dice, estate tranquilo, yo estoy parafraseando ahora, dice, estate tranquilo, que el que va a librar las batallas es Él. Entonces, todas las batallas que vienen a nuestras vidas, con nuestros hijos, con nuestros seres queridos, con cualquier cosa, hay veces que a mí misma, mira, me llaman para un trabajo y yo digo, Dios mío, que no sea en sábado, y después digo, Señor, tú eres el dueño de todo, tú sabrás lo que tienes que hacer, yo te lo pongo ante ti y para ti no hay nada imposible, tú vas a acordar todo para que eso no sea sábado o para que mis hijos o para que mis familiares eh, puedan conocerte. Entonces nosotros tenemos que poner la confianza en el Señor, ¿no? Porque si no, no podemos hacer nada. Me gusta cuando Ezequías va al Señor y ora. Eso es lo que tenemos que hacer, humillarnos delante del Señor, ir y hacer esas oraciones espirituales. Les cuento que yo antes, yo hacía unas oraciones de papagayo, como digo yo, y repetir, y ya está. Pero las oraciones espirituales son las que te acercan al trono de gracia. Cuando tú te derramas, eres sincero y le pones ese corazón al Señor, y humildemente le dice, Señor, estoy aquí, mira, tengo esto, aquello, lo otro. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, me imagino que también, que cuando te acercas al Señor y esas oraciones son tan espirituales que lloras, el Señor te toma y lloras. Y entonces es cuando ahí estás conectado totalmente. No te estoy diciendo que las otras oraciones Dios no las escucha, sí las escucha, pero es mejor las oraciones espirituales, buscar ese momento íntimo, sin ruido, tranquilos, en un espacio donde tú te puedas comunicar con Él. Así como cuando tú tienes esa relación íntima con tu ser querido, pues Dios también quiere esa relación con Él y es lo más bonito. Y entonces aquí podemos resaltar, ¿no? Donde le dice, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye, abre, oh Jehová, tus ojos y mira, oye todas las palabras de Senaquerib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Ciertamente, oh Jehová, los reyes de Asiria destruyeron todas las tierras y sus comarcas. Pero en el 20 le dice, ahora pues Jehová Dios nuestro, líbranos de su mano para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Dios, Jehová. No sé si le habrá pasado alguna vez con alguna persona, algún familiar o algún amigo que le vas a hablar de Dios y te dice, no me hables de Dios, no quiero saber nada de Dios. Tú eres un fanático, tú eres un ignorante. ¿Cómo puedes creer en esto a estas alturas de la vida? Me imagino que les habrá pasado, ¿no? Pues nosotros tenemos que ir también y llevarle a esas personas a los pies del Señor para que Dios es el que actúe en la vida de ellos. Aunque Dios nos da libre albedrío, lo que mejor podemos hacer contra esos muros y esas cadenas que el enemigo pone, la oración intercesora, y orad mucho, como dice Pablo, orad sin cesar en todo tiempo, porque la oración es la comunicación que nos acerca al trono de la gracia. Bueno, y estas palabras que Jehová habló contra, dice, la Virgen de Sion te menosprecia, te escarnece detrás de ti, mueve su cabeza la hija de Jerusalén. Y por lo tanto dice Jehová acerca del rey asirio, no entrará en la ciudad, ni arrojará saeta en ella, no vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. El Señor no le dijo a Ezequías, oye, él sí que construyó el muro y hizo construir lanzas, pero al fin y al cabo el que peleó la batalla por él fue el Señor. Sí, hermanita, pues levantó la mano una hermanita.
ay, ¿me siente? ¿Se siente? Sí, hermana, se siente, se escucha. Ok, le agradezco. Es que últimamente me parezco sorda. Hay una cosa interesante, hermana, en lo que usted ha dicho, lo que la hermana ha dicho, y es que a veces los enemigos nuestros no están más lejos de lo que nosotros pensamos. Están ahí rodeando nuestra vida, están en nuestra casa, están en nuestra mente. Los enemigos más poderosos de nosotros están en nuestra mente. Y lamentablemente, aquí nosotros hemos visto cómo un rey se determina a orar a nuestro Padre, inclinarse a Él y pedirle ayuda, inclusive rompiendo sus propios vestidos y pidiendo misericordia al único que le puede ayudar. Amén. El aspecto para nosotros es que constantemente vamos a ser atacados, y más si se trabaja en la obra del Señor. Así Y es. más si es un líder, si es un gobernante, si es un jefe. Desde este año me he propuesto que debemos orar un poquito más por nuestros gobernantes, los políticos, esos líderes que de todas maneras están decidiendo si aumentar la industria militar o aumentar la relación para adquirir aviones de guerra o para adquirir equipos de salud. Ese es un aspecto importantísimo, porque yo pienso que así como estaba Ezequías preocupado, angustiado, la historia no cuenta del pobre que estaba ahí, el pobre que prácticamente construyó el acueducto, como tú decías. Ese pobre que construyó el acueducto también sabía que era el primer soldado en la primera línea y estaba con su angustia. Y ese pobre soldado también se inclinó y adoró y pidió al Señor. Y yo pienso que sí, es importante que cada uno de nosotros, en cualquier modo, a pesar de las derrotas, no nos dejemos dejar derrotar. En la guerra hay muchas batallas difíciles, duras de vencer, pero al final la guerra tenemos que ganarla con el Señor y con su bendición, porque es el único que nos alzará, que nos ayudará a a terminar nuestra vida, porque la construcción más importante, la batalla más grande está en nuestra vida, terminar victoriosos en el día final, como el ladrón en la cruz, seguir pensando que Cristo es nuestro Salvador, que es el único al cual podemos pedirle vida eterna. Gracias. Gracias, hermana. ¿Alguna otra persona más que quiera compartir? Me gustaría, pues aquí hay muchos temas por el que recalcar esta lección. Es muy importante esta lección porque nos habla de la confianza en el Señor y de las cosas que el Señor ha hecho en la vida de las personas, ¿no? Sobre todo en Ezequías y cómo lo libró de todas esas batallas. Así el Señor dice y promete, todas esas promesas, Él dice que Él va a tomar esas batallas nuestras y las va a hacer de Él, porque ya Él ha muerto en la cruz del Calvario y derramó su sangre, pues, para hacerlo. Lo que pasa es que nosotros tenemos que aceptar, y aparte de aceptar, confiar y tener la fe. No es solamente creer, porque en Santiago pone: Satanás y sus demonios creen y tiemblan, pero no se van a salvar. Es importante la vida que tengas la relación con el Señor, porque de ahí depende todo. Porque cuando tú estás conociéndote con tu esposo, con tu novio, con tu novia, al principio empiezas a tener esa relación. El Señor también quiere que nosotros tengamos esa relación con Él, como cuando estás enamorándote de esa persona. Él quiere que nosotros nos enamoremos de Él así y que confiemos en Él, en sus promesas, y que las hagamos cuando oremos. Es importante, hermanos, traerle todas esas promesas a Dios, no porque Él se las haya olvidado, sino porque Él quiere que se las recordemos, como cuando nuestros hijos nos dicen: papá,
se te olvidó comprarme los zapatos, y vas y otra vez, y después, ay, sí, se me olvidó, después otra vez, pero el Señor sabe de todo. Lo que pasa es que nosotros necesitamos recordarle las promesas a nuestro Padre Celestial, y Él está encantado. En Malaquías 3 dice, probadme, probadme. Entonces Dios es un Dios de oportunidades. Hay 2 participantes, pero no los puedo ver. Si les dan paso. No los puedo ver porque tengo el PowerPoint, hermanitos. Hay 2 personas que quieren colaborar en Ahora sí. participar. Mis hermanos, ¿me escuchan? Sí, ¿verdad? te escuchamos, Muy hermanito. bien. Mi hermanita, un feliz sábado y un feliz sábado para los demás que están en la plataforma también. Gracias por el tiempo. Yo quisiera acotar un poquito más de lo que ya dijeron acerca de la propaganda, ¿no? Estudiando en esta semana, sinceramente, la historia que nos cuenta es así como cuenta la historia y las Sagradas Escrituras. Y yo creo que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, lo estudiamos la Biblia y gracias a Dios estas lecciones nos enseñan, ¿no? Pero yo invitaría un pedido especial a cada uno de nosotros, que ya lo hagamos vivo en nuestra vida de hoy, porque a veces nos matamos estudiando, y yo no digo que no, amén, porque nos preparamos, estudiamos, ¿no? Pero como ustedes verán, mis hermanos, así como en aquel entonces el rey Sennacherib, a través de su encargado, vino a amenazarlo mediante esa propaganda, diciendo que no había otra alternativa para ellos. ¿Por qué? ¿Cómo no pensar, hermanos, si ese pueblo de Asiria era poderoso, había destruido, había hecho, apenas venía de destruir a Laquis? Hermanos, era una cosa que la gente de su, o sea, los países de la región, de ese lugar, lo temblaba a Siria. Entonces, pues, al venir un encargado, hermanos, cualquier persona, cualquier rey, cualquier presidente, cualquier mandatario lo temblaba. Pero si yo les hago una pregunta, mis hermanos, a cada uno de nosotros, es igual que viene el diablo a cada uno de nosotros hoy en día, mas no viene con ese representante de Sennacherib, más viene a nosotros con el desánimo espiritual, o quizás viene con la sabiduría diciendo que nosotros sabemos todos, o quizás viene con con los trabajos, con el dinero, con otras cosas que nosotros prácticamente estamos acostumbrados a verlo y a tocarlo, ¿verdad? Y el ejemplo de Ezequías, este hombre, a pesar que el mundo entero lo sabía, que era poderoso Asiria, él se fue más allá de sus pensamientos humanos. Él, como un hijo de Dios, a pesar que su padre había sido uno que ofreció sacrificios a los dioses ajenos, él, hermanos, perdónenme si uso esta palabra, él se fue, desobedeció prácticamente las costumbres, la memoria de su padre, y se fue fuertemente, fielmente a creer en aquel Dios que había creído sus antepasados, como David, como Moisés. Y nosotros, hermanos, invito una vez más a que nosotros también cerremos nuestros ojos y confiemos ciegamente en que en Cristo Jesús hay más que victoria, mi hermano, mi hermana. Amén. Si vamos a buscar un trabajo, sabemos que no nos darán el trabajo porque dicen, no, que usted es el sábado. Pero como usted dijo, mi hermana querida, mi Padre y tu Padre y nuestro Padre es dueño de todo. Y si Él no nos da, pues gracias a Dios, porque nosotros nos hemos ido a dejar el mensaje que el sábado no trabajamos, porque escrito está. Amén. Mi hermana querida, muchas gracias por el tiempo. Hay mucho que argumentar, pero aquí me detengo. Gracias por el tiempo, hermana. Es muy interesante, gracias, hermano, los puntos que ha recalcado. Ya, claro, esto es un repaso nada más y queremos, el tiempo es corto. Y bueno, la hermanita Mabel me ha invitado y no sé, al que vaya participando bastante, ella le va a dar un viaje, me imagino, a través
por el Zoom a través del mundo, o los invitará a algún desayuno por ahí de su país, algo les dará. No sé cómo estás económicamente, hermanita, pero ya sabes, un viaje para los hermanitos, aunque sea a través de las plataformas, claro. Bueno, pues continuamos. Pues la verdad que estas lecciones nos enseñan a confiar en el Señor y sobre todo esas cosas sobrenaturales que nosotros no vemos, ¿no? Que nosotros no vemos, que nosotros es el mundo invisible. Bueno, un día que me vuelvan a invitar, yo les tengo un testimonio poderoso acerca del mundo invisible, del mundo que no vemos. Gracias a Dios, hoy estoy alabando y glorificando al nombre del Señor porque Dios me ha sacado de ese mundo donde me estaban atormentando lo que no vemos, que está en Efesios 6, y hoy glorifico el nombre de Dios por eso y hoy sé que hay cosas malas y cuando vi que habían cosas malas dije, también hay algo bueno y Dios me libró de todo eso y hay muchas personas que están ahora mismo también pasando esos momentos y yo siempre oro por esas personas que están en el mundo del ocultismo o de las drogas o de todas esas cosas, que el Señor las saque de ahí porque Él es el único que las va a sacar y Él vino a buscar lo que se había perdido. Y bueno, es muy bonito esta promesa cuando dice, yo ampararé, por eso lo subrayé, dice, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla por amor de mí mismo y por amor de David, porque él no quería que se perdiera la descendencia del Mesías, porque acuérdense que nuestro Señor viene de la descendencia de Isaí, que era el padre del rey David. Y mira, cuando se levantaron, ¿qué pasó? Encontraron a 185,000. ¿Y quién los mató? Pues el ángel de Jehová. ¿Y quién es el ángel de Jehová? ¿Puede decir alguien quién es el ángel de Jehová rápidamente? Pues no se van a ganar ese viaje por las plataformas alrededor del mundo. Es Cristo nuestro Señor. Bueno, y aquí dice la profecía que ya el Señor le había dado en Isaías 37-38, ¿no? Cuando Senaquerí escuchó, se fue. Y él le dijo una profecía que cuando él estaba en el templo adorando a su Dios Nisroch, que es este que está aquí, pues fue matado a espada, ¿no? Por sus hijos. Entonces, las palabras de Dios se cumplen, hermanos. Ahora estamos viviendo en unos tiempos angustiosos donde está el coronavirus y las personas no quieren hacer caso de lo que está pasando en esta tierra, ¿no? De esas profecías que se están cumpliendo y vemos cómo el Señor también guarda a sus hijos y a los que no pueden resistir también los lleva al descanso. Pero ahora vamos a hablar de eso también, que es muy interesante, lo de la enfermedad de sequía. Y también les quiero comentar. En la enfermedad y en la riqueza, ¿no? Cómo el Señor le manda al profeta Isaías y le dice, prepárate, que vas a morir. Si te preguntan a ti, hermano, en este momento, prepárate porque vas a morir, ordena tu casa, ¿qué harías? ¿Alguien me puede contestar? ¿Alguien quiere participar? No sé si estoy sobre el tiempo o... Sí, Vani. Sí. Si le dijeran a algún hermano, ordena tu casa porque morirás y no vivirás, ¿cómo lo aceptarías tú en este momento? Pero Ezequías le dijo al Señor, te ruego, acuérdate de ahora que yo he andado delante de ti con íntegro corazón y he hecho todo, ¿no? Como quien dice, he hecho lo que tú me has pedido, he hecho lo correcto delante de ti, lo que no hizo mi padre, lo he hecho delante de ti, ¿no? Pero Ezequías estaba triste, él no aceptaba la voluntad. No sabemos en este momento, pedimos por la salud de las personas y no sabemos si cuando esas personas se sanen, lo que va a hacer es volver a los mismos caminos y tomar esas mismas malas decisiones. A veces el Señor lleva al descanso a las personas porque en ese momento, pues, es lo mejor para ellos. A veces oramos, Señor, sana a esta persona, pero realmente no sabemos qué es la voluntad de... Sí, hay una persona que ha levantado la mano. Sí, hermanita, efectivamente lo que usted dice, ¿no? Se escucha muy mal, hermana. No se escucha bien. Lo que
No se oye. Yo con Ezequías. No se escucha. No se escucha. ¿No me escucha? ¿Le puedes levantar el volumen un poquito? Es que la levanté el volumen. Alza un poquito la voz. Para ver, ella se perdió. Ponlo en volumen alto y lo pones así para que se te pueda escuchar. Al revés. Ya. ¿Ahora me escucha, hermanita? Sí, te escucho un poco mejor, sí. Necesito un sonotone porque estoy sorda. Sí, Ok, sí, lo escucho. hermana. Como decía, ¿no? Lo que sucedió a Ezequías, realmente, como decíamos en los momentos más terribles, Ezequías fue y suplicó a Dios en su ayuda. Y Dios vino a ayudar al pueblo. Él es el que luchó por el pueblo de Israel. Él es el que hizo, ¿no?, que el pueblo de Israel ganara esa batalla contra Senaquerib, contra los asirios. Cuando Dios vio que ya Ezequías debía descansar y envió a Isaías, ¿no?, al profeta Isaías, para que le advirtiera, ¿no?, y que ordenara su casa porque él iba a descansar. Pienso que fue un golpe fuerte para cualquiera, ¿no? Pienso que ninguno, si viniera alguien a decirnos, sabes que vas a morir, Dios ha dicho que vas a morir, prepara, ordena tu casa porque morirás. Nadie humanamente, ¿no?, podríamos aceptarlo. Y Ezequías le reclamó, dice, ¿no? Clamó al Señor, le reclamó y le dijo, Señor, ¿por qué? Si yo hice las cosas buenas delante de ti, hice todo aquello que me dijiste, ¿no? Llevé a tu pueblo, ¿no?, a que te adorase, tantas cosas. Entonces dice, lloró tanto como le pidió y el Señor lo escuchó a sus oraciones. Y cuando Isaías ni siquiera había todavía, ¿no?, había salido del palacio, nuevamente la voz de Jehová vino a Isaías y le dijo, vuelve a Ezequías. Entonces, cuán maravilloso, ahí también nos hace ver que Dios escucha nuestro clamor, escucha, así como Isaías escuchó, Dios se apiadó de Isaías y le dio 15 años más, dice la palabra, ¿no? Y 15 años, pero como decía usted, Dios a veces sabe por qué. Muchas veces se ora por las personas, porque humanamente, hermanos, siempre vamos a querer tener a las personas a nuestro lado. Es difícil aceptar que ellos se vayan, es difícil, ¿no? Pero a veces la voluntad de Dios, que conoce todo, porque Él dice, no hay nada escondido para Él de nosotros, nos conoce desde los pies, ¿no?, desde la punta de la cabeza hasta los pies nos conoce, Él sabe lo que es mejor para cada uno de sus hijos, y a veces permite que uno vaya al descanso, porque si no, sería peor. En estos tiempos hay mucha gente que se está yendo, pero a veces la familia, como decía usted antes, también se ora tanto y Dios permite que se vaya, así como acusó, ¿no?, el Senaquerib y le decía, a ver, ustedes hacen caso a Ezequías, es Ezequías que los va a salvar, averigüen a todo el mundo, pregunten a todos, nadie salvó de las manos del rey de Asiria, eran civiles, porque eran sanguinarios, dice que eran feroces cuando, no, cómo asesinaban, cómo degollaban a las personas, y todos le tenían miedo, y él iba, dice, les estoy engañando a Ezequías, porque no hará lo que les dice, no le crean, ¿quién podrá? ¿Quién es este Jehová que lo salvará? Así, ¿no? Desafiaba, blasfemaba el nombre, pero ahí Ezequías y su pueblo seguían orando, y Dios escuchó. Y en esos momentos, cuando Ezequías también estuvo mal, enfermo, Dios lo sanó. Dios lo sanó y le dio la oportunidad. Pero Dios quería que Ezequías no viera la deportación de su pueblo. Pero lo más triste es que después que Ezequías sanó, como dice, ¿no?, en la riqueza y en la enfermedad, Dios lo sanó. Pero seguramente vamos a ver lo que hizo Ezequías después, que no fue agradable a los ojos de Dios, pero muchas veces hacemos eso nosotros. Cuando estamos enfermos, vamos a Él, clamamos al Señor y le rogamos que nos dé una nueva oportunidad, le prometemos tantas cosas en esos momentos difíciles, pero una vez que nos sana, una vez que el Señor hace su parte en nosotros, ya cuando estamos sanados, estamos curados de toda enfermedad, estamos nuevamente bien, muchas veces volvemos a nuestra vida. A veces no glorificamos,
con lo que hace nuestro Señor en nuestras vidas. No glorificamos, no le decimos a la gente que eso es lo que hizo el Señor. Si yo estoy sano es porque Dios me ha sanado, sino que mostramos lo otro como Ezequías nuestro. Si quieren participar los demás, Anita, gracias. Perdón, lo siento, estaba hablando sola, creo. Bueno, empiezo. Bueno, hermanita, pues gracias por su comentario, muchas gracias, muy acertado. Y sí que es verdad que nosotros como humanos no aceptamos la voluntad de Dios. Sí, decimos, Señor, mira esto, mira aquello, pero cuando el Señor toma la decisión y nos muestra la respuesta, ¿la aceptamos? No, no la aceptamos. Entonces el Señor dice, bueno, tú me has pedido, pero quieres que haga tu voluntad, pero al fin y al cabo tenemos que decirle al Señor que se haga la voluntad de Él, aunque nos duela, aunque nos duela. Y bueno, yo he tenido unas respuestas que me han entristecido y he llorado y lo he pasado mal, pero glorifico el nombre de Dios porque Él sabrá por qué pasan las cosas en nuestras vidas. No hay casualidades, hay providencia divina y es lo que tenemos que entender. Y bueno, aquí Isaías le lleva esa razón, se pone a hablar con Ezequías, ¿no? Y el Señor, él acepta los mensajes de lo que no aceptaba su padre, él sí que acepta, ¿no? Cuando Acaz le lleva a Isaías, le dice, mira, le dice el Señor que le pidas lo que quieras. Y no, él no. En cambio, su hijo sí. Su hijo aceptó y le dice, bueno, pues yo lo voy a poner a prueba, pues el sol si avanza 10 grados, pues es muy fácil, pero si retrocede 10, pues la cosa está un poco complicada, que retroceda 10. Entonces ahí fue cuando él le pidió esa gran prueba al Señor, el Señor lo hizo, le pusieron una cataplasma de higos, el sol retrocedió 10 grados y como comprenderán, todas las naciones paganas han adorado siempre al sol. De ahí se deriva todo lo que venimos haciendo en este tiempo, que tenemos que aceptar que el sábado es el día de adoración, porque todas las naciones anteriores adoraban al sol y esto afectó no solamente cuando Ezequías lo pidió, sino eso fue un acontecimiento mundial. Pasó un acontecimiento mundial, el sol se detuvo, 10 grados, se retrocedió y entonces los babilonios siempre han estudiado los astros, ellos, el sol y todas estas cosas, y cuando él ha estudiado todo esto, pues ellos sabían que había algo que era sobrenatural. Entonces ellos sabían que había algo sobrenatural ahí. Entonces, pues, y también la enfermedad, que esa enfermedad no la podía curar nada más que un Dios. Entonces ahí hay dos factores, el retroceso del sol y la enfermedad de Ezequías. Son dos poderes, dos milagros que el Señor ha hecho ahí. Entonces los babilonios lo sabían. Vamos a dar paso a la siguiente imagen. Y claro, en aquel tiempo, cuando él es sanado, ¿no? Muchas veces las personas cuando son sanadas, mira, les comento, les voy a dar un testimonio. Mi hermano fue enfermo por COVID, la única adventista de la familia soy yo. Yo hace poco estoy bautizada y conozco la palabra de Dios. Mis hijos tampoco lo conocen, tengo 3 hijos adolescentes. Mi hermano enfermó de COVID el año pasado y mi hermano me llamó a mí y me dijo, es que cuando estaba orando me dijo, es como que llama a tu hermana. Y yo le hice una oración, entonces en la oración estuvimos hablando y él me dice, por ti me he salvado. Yo le digo, no, por mí no. Yo fui una intercesora de oración, pero el que te curó fue Dios. Y él dice que cuando yo le estaba haciendo la oración, que él sentía por sus pulmones algo caliente, que era como si le pasaran la mano por su pecho y por su espalda, y era algo caliente. Y yo le digo, el Espíritu Santo y Dios estaban haciendo un milagro en tu vida. Y le recordé esta historia, le digo, te voy a contar una historia que es de un rey que le ha pasado esto y esto. Yo le dije, mira, me gustaría que cuando tú hablaras y tuvieras la oportunidad de hablar con muchas personas, que le dieras este testimonio, que Dios actuó en tu vida, que Dios es el que te ha librado del COVID y que por el poder de Dios hoy estás vivo otra vez. Y me gustaría que aunque no fueras adventista, aunque no fueras de ninguna denominación y no estés bautizado en ninguna parte, que lleves este testimonio porque Dios te ha sanado y te ha curado.
Entonces eso es lo que tenía que haber hecho el rey Ezequías. El rey Ezequías no hizo esto. El rey Ezequías, al contrario, se enorgulleció. Y lo que hizo fue que cuando vinieron los babilonios, ¿qué hizo? Le mostró con orgullo, como así como Nabucodonosor en aquel día, en el capítulo 4 de Daniel, dice, la gran Babilonia que yo construí, pues así el rey Ezequías dijo, mira, te muestro mis riquezas, mi palacio, y eso ¿qué hubo? ¿Qué pasó con esto? Que eso lo que le dio pie fue al imperio babilonio, que después en muchos años siguientes se llevaran todas las riquezas y se llevaran cautivos a sus príncipes. De hecho, ahí cayó Daniel. ¿Y qué pasó con ellos? Fueron eunucos. A ellos los castraron y no pudieron tener descendencia. Y eso fue lo que ha pasado. ¿Había un hermano o una persona que ha levantado la mano? No sé, algún hermanito que quiere participar que ha levantado la mano, no sé. Sí, hermano, feliz sábado a cada uno de ustedes. Les habla el hermano Waldir Rodríguez. Quería acotar algo, hermano, con respecto a Ezequías. También no nos olvidemos que Ezequías tuvo un hijo y creo que él fue uno de los peores reyes que tuvo el pueblo de Judá. Y eso fue porque también Ezequías pidió prolongar su vida 15 años más, ¿no? Porque si él no hubiera pedido prolongar, creo que no hubiera tenido ese hijo. Y algo que el Señor siempre nos dice que debemos tener en cuenta, que es Dios quien a través de sus obras nos puede exaltar y no nosotros a nosotros mismos, ¿no? Porque sin Él no hay victoria, ¿no? Como el Señor también nos dice en Filipenses 2, del 3 al 11, que les voy a leer una partecita que dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, y de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Gracias, hermanos. Amén. Gracias, hermano, por su aportación. Sí, la verdad, nosotros tenemos que afianzarnos en el Señor y bueno, todo lo que el Señor dice se cumple. Y ya vieron que después, con el tiempo, el rey Nabucodonosor vino y se llevó cautivo pues a los amigos de Daniel y a él, destruyó la ciudad y se llevó todos esos vasos y las riquezas, ¿no? Que si se lo puso a su dios Marduk. Me gustaría preguntar, ¿estamos testificando realmente de lo que Dios ha hecho y hace en nuestra vida? Aquí me gustaría que algún hermano me acompañara a leer este texto que está en Profetas y Reyes, página 255. Si alguien puede leerlo, por favor. Hermanito, ¿se ve el texto? Sí. ¿La recibí? Ok. El texto dice, pero el orgullo y la vanidad se posesionaron del corazón de Ezequías, y alzándose a sí mismo, expuso a los ojos codiciosos los tesoros con que Dios había enriquecido a su pueblo.
El rey les mostró la casa de su tesoro, plata y oro, especies, ungüentos preciosos, toda su casa de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa, en todos sus dominios, que Ezequías no le mostrase. No hizo esto para glorificar a Dios, sino para ensalzarse a la vista de los príncipes extranjeros. Y visto que tengo la palabra, aprovecho para decirles que en realidad nosotros estamos encontrando muchas personas que están utilizando estas cifras de la bendición del Señor, todos esos muertos que cayeron, 170,000 soldados, si no estoy mal, para decir, exacto, para decir que cómo es posible que un Dios de amor haga ese crimen en una sola noche. Igual que lo dicen con la matanza de los primogénitos en Egipto. Y todas esas guerras que hay en la Biblia son puestas en tela de juicio, no históricamente, sino por la crueldad que justamente se usa contra todas las personas. Aquí todos nos quedamos con la boca abierta en cómo poder responder, porque es una realidad. ¿Cómo responder cuando se dice un Dios misericordioso puede matar a 185,000 personas en una sola noche? Ese es el Dios de amor que ustedes predican. Y entonces, ¿cuáles serían las respuestas? Pienso que así como vino a desafiar el enemigo. No se escucha, hermana. Así como vino, decía, ¿no? Que la hizo desafiante al pueblo de Judá. No se escucha. ¿No? Que el Dios que tenían no era poderoso. Será la línea que se va y se viene. A la otra hermana se le ha escuchado perfecto ahora, ¿eh? Ah, sí, entonces volvió la línea. A ella se le escucha A ver, ok. Aparece. Mi hermana decía, ¿no? Así como Senaquerib Manuelito, fue venga, habla. a desafiar al pueblo, diciendo que Jehová no podría, ¿no? ¿Quién es ese Dios? ¿No? Porque ellos creían que ellos nomás podían, ¿no? Contra todo. Y que nadie, si no se ponían a su favor, del lado de él, podían sobrevivir, ¿no? Pero aquí, como dice la hermana, cuando dice, ¿no? Porque siempre hay esos comentarios, dice, el Dios del Antiguo Testamento es un Dios sanguinario, es un Dios malvado, como ha matado, cuántas guerras, dice, ¿no? Pero tenemos que entender que Dios no lo provocó. Dios no lo provocó. Eso lo provocó siempre el orgullo y la soberbia. En todo el libro de Isaías, hermanos, en todo el libro de Isaías, desde el inicio hasta el fin, hay siempre la invitación a su pueblo de parte de Dios a que se arrepientan, no solo a Jerusalén, a Judá, como pueblo escogido, sino a todos, porque cada uno de ellos tuvo un profeta que fue enviado a cada uno de estos países, a Babilonia. Imagínense las profecías de Isaías para la destrucción de Babilonia, no fueron dadas 10 años, 20 años, fueron dadas casi 700 años, 600, 500 años antes. Dios se maravillaba y decía, ¿cómo? Porque cuando fueron dadas las profecías de Babilonia, Babilonia era un pueblo insignificante. ¿No? ¿Quién se iba a imaginar que llegaría a ser un imperio poderoso? Igualmente, Asiria. Pero Dios profetizó. Hermanos, en todo, como les decía, en todo el libro de Isaías, el Señor llama, amonesta a su pueblo, lo llama, dice, venid, escuchad, no arreglemos, estemos a cuenta, no. Dios dice, porque yo soy el que te crié, el que te creé, el que te mantengo, el que te doy, el que te cuida, el que te protejo. Yo soy
Pero el corazón del hombre es tan rebelde que se aparta, porque le gusta vivir lejos de Dios, le gusta que nadie le controle, porque nadie quiere hacer la voluntad de Dios, no había otra cosa, porque ahora el pueblo asirio era tan sanguinario que la historia lo dice. Ellos dicen que abrían a las mujeres embarazadas y les extraían el bebé que tenían en su vientre. Dice que eran tan expertos en cortar las narices y las orejas, los mutilaban, les sacaban la piel. Imagínense, tan solo hablar, imaginarse, nos viene, como dice el Pedro, es tan terrible. Entonces, Dios, ¿cómo podía permitir que este pueblo, esta nación, así tan sanguinaria, siga haciendo lo que quiere con los demás pueblos? Tanta gente ha matado. De todas maneras, es una lucha contra el enemigo. Entonces Dios se tenía que poner de la parte más débil. Y aparte de eso, Ezequías clamó por la ayuda de él. Entonces no podemos decir que es un Dios sanguinario. ¿Qué queremos? Podemos responder a esa persona. ¿Qué quiere? Que esa persona mate y siga matando y quiera y haga lo que quiere como ahora se está haciendo, ¿no? Pero Dios tenía que poner un fin a eso. Pero hermanos, recordemos que Dios nunca actúa sin haber llamado al pueblo a que se arrepienta. Nunca hace así de una manera de la noche a la mañana. Dios, como decía, como dijo en uno de los versículos en el libro de Isaías, dice, como decir, sus cabezas son, como decir, de hierro, no escucha, sus corazones se han endurecido. ¿Por qué tienes la cabeza tosca? ¿No? Eres tan terco, ¿por qué no me escuchas? El Señor ha llamado de muchas maneras a su pueblo, pero si no han escuchado, Dios lamentablemente con el dolor, por eso hay una parte que decía, estudiamos la semana pasada, decía que el Señor tenía que actuar en una cosa que no lo reconocía como Él, ¿verdad? No podía. Entonces, tenía que hacer esas cosas necesariamente para salvar a los demás pueblos y para ver que Él, el Señor, tiene el control de todo. Él es el poderoso. Gracias, hermanita. Gracias, hermana. Así es. Hermana. Voy a terminar. Bueno, pues sí, es verdad lo que dice la hermana. En la lección del jueves de la semana pasada habla de la extraña obra del Señor. Y la extraña obra del Señor no es que quiera destruir a las personas, sino que las personas tienen que llegar al arrepentimiento, pero si no se arrepienten, en Gálatas 6 habla de que Dios no puede ser burlado y que Dios, a pesar de que es amoroso y misericordioso, Él va a traer juicio contra las naciones. Está en Apocalipsis, está en Daniel. Y entonces nosotros tenemos que saber que a pesar de que Dios es amoroso, toda, aparte que la paga del pecado, ¿cuál es? La muerte, la desobediencia, ¿no? Pues entonces nosotros tenemos que tener eso presente, de que a pesar de que Dios es amor, también va a traer los juicios sobre la tierra, como lo dijo la hermana. Y bueno, pues, no sé, creo que se me ha quedado. Y esto, pues, para terminar, en los días aciagos, cuando todo parece juntarse contra nosotros, tengamos fe en Dios, quien lleva adelante sus designios y hace bien todas las cosas en favor de su pueblo. La fuerza de los que le aman y le sirven serán renovada día tras día. Elena G. de Guay en el Ministerio de Curación, página 382. Muchas gracias, hermanos, y excelente día. Que el Señor los bendiga. Feliz sábado. Y gracias por invitarme. Ha sido un privilegio compartir con ustedes un aporte de la escuela sabática.
Bueno, Vane, te agradecemos por la lección de esta semana. Muy bonita, gracias por toda tu ayuda, tu apoyo. Esperamos tenerte otra vez con nosotros. Y ahora vamos a tener el misionero con nuestro hermanito Juan. Buen sábado, hermanos. Me tocó el día de hoy ser el misionero. Trata de una niña de 11 años que vive en una ciudad de Rusia, en la cual ella un día saliendo de la escuela se acordó de que de niña sus padres la llevaban a una iglesia adventista. Y ella recordó eso y sintió en el corazón que tenía que ir ese día a la iglesia. Cogió su celular y llamó a su madre, ¿no? Y le preguntó: madre, ¿recuerda que de niña me llevaban a la iglesia con mi padre? Y la madre le contestó: sí, hija. Y la niña le dice: ¿y puedo ir hoy? Entonces la madre le contesta: ¿cómo no, hija? Eso ni qué preguntar. Entonces la niña apresurada llega a la iglesia y llega ya cuando el sermón había empezado. Toma asiento en la parte de atrás y comienza a escuchar el sermón. Una vez que acaba el sermón, se encuentra con una maestra de la escuela sabática, y la maestra, emocionada de verla después de años, le dice y le invita a que participe nuevamente en la escuela sabática. La niña, muy tímidamente, sin contestarle, solamente le sonríe, pero ella sentía dentro de sí que tenía que volver a la escuela. Posteriormente, sus padres eran separados, se divorciaron cuando la niña tenía 5 años de edad, y desde esa edad la niña ya no pudo ir a la iglesia, ya que los padres no se soportaban al verse en la iglesia y también dejaron de ir. La niña estuvo en una escuela pública donde tenía que ir a la escuela 6 días a la semana, de lunes a sábado. Y cada sábado, a la 1 de la tarde, la niña corría hacia la iglesia a escuchar el sermón, ya que le gustaba estar en la iglesia y compartir con los niños, ¿no? Ya que no entendía mucho el sermón, pero le gustaba. Un día la niña invita a su hermana de 13 años a ir a la iglesia. Y la hermana decide ir a la iglesia con él. Comenzaron a ir sábado tras sábado, cada vez a la 1 de la tarde que salía la niña, iba corriendo hacia la iglesia. A la semana la madre se da cuenta de que la niña iba a la iglesia con la hermana, y la madre decide ir nuevamente con ella a la iglesia. Pasan unas semanas más y algunos hermanos de la iglesia dejaron de ir ya que se mudaron, otros desistieron en ir, y la madre nuevamente deja de ir a la iglesia y la niña también. Un hermano de la iglesia se da cuenta, ¿no?, de la ausencia de la niña, y va a buscarla. Y pone un poco de pretexto, un quehacer para la niña hacia la iglesia, para que la niña pueda volver a la iglesia. Y la niña vuelve nuevamente a la iglesia y ingresa a la escuela sabática. Cuando estaba en la iglesia, en la escuela sabática, la niña comienza a leer la Biblia y comienza a leer libros de Elena White, en específico El conflicto de los siglos. La niña comienza a tener relación con adultos y niños de la iglesia, y la madre se da cuenta de esta relación que tiene la niña con los adultos. Entonces la madre le pregunta a ella y le dice: Yelena, ¿tú quieres bautizarte?
Y Elena ya había pensado en el bautismo y decide pasar las clases bautismales y llega a bautizar y a entregar su corazón a Jesús, ¿no? En eso la madre decide pedir permiso al colegio para que Yelena la exhorte los días sábados de ir al colegio y pueda llegar más temprano a la iglesia y pueda conocer la gloria de Dios. Acceden al permiso y Yelena asume este reto, ya que también tenía que hacer un esfuerzo Yelena en también las clases perdidas, no tomarlas, pero puso tanto esfuerzo que lo logró y sacó buenas calificaciones, ¿no? A pesar de todo eso, un hermano de la iglesia vio todo ese esfuerzo que Yelena hizo por conocer de Dios, y un día Yelena en la iglesia escucha de que había una escuela adventista que no podía pagarla, pero ella tenía el deseo de estar ahí. Este hermano, que en un momento sintió la ausencia de Yelena, asume la responsabilidad del pago y Yelena pudo entrar a este colegio, ¿no? Yelena estuvo muy contenta, ¿no? Ya que no tenía que estudiar los sábados y podía ir a conocer más de la palabra de Dios. Y comentaba Yelena que era un colegio donde sus maestros la ayudaban mucho y eran muy cariñosos y de alguna otra manera ayudaban más en la educación espiritual también para los demás. Es una historia en la cual Yelena cuenta de que ahorita Yelena tiene 16 años, ¿no? Yo no sé, es una experiencia de cómo cuando uno siente el llamado de Dios, ¿no? Y de alguna otra manera cómo Dios utiliza a los padres, porque de alguna otra manera un padre no, primero es tu estudio, primero es tu colegio, que vas a faltar un sábado, ya habrá tiempo, o después del colegio, pero también cómo Dios utilizó al padre, a su padre, en este caso a la madre, con sabiduría, para poder apoyar a su hija y primero tenga ahí una educación espiritual, ¿no? Y Elena se encuentra muy feliz en este colegio y bueno, ¿no? Agradando a Dios. Y es parte de esta quizás corta historia, pero con mucha enseñanza que nos deja a nosotros como padres, ¿no? Cómo de alguna otra manera podemos llegar a poder tener esta sabiduría, o cómo poder de alguna otra manera guiar a nuestros hijos, ¿no? Ya que a veces vemos de que como son niños, todavía no podemos acercarlo a Dios, o que todavía como niños todavía no pueden sentir la gracia o la gloria de Dios. Pero como decíamos hace un momento, opinamos cuando la gloria y la gracia de Dios está con nosotros, ¿no? Solo nos queda tener el entendimiento para saber qué poder hacer con ellos, ¿no? Es una historia muy bonita que espero que como padres nos dé una lección de vida, ¿no? Y eso fue un poco la lección del misionero de hoy, ¿no? Gracias. Ahora vamos a recoger las ofrendas. Pido al hermanito Jeremy que recoja las ofrendas y cantamos Fija tus ojos en Cristo. Fija tus ojos en Cristo.
terrena sin valor será a la luz del glorioso Señor. Amén. Muy bien, para terminar vamos a buscar en nuestros himnarios, contendamos siempre por nuestra fe. Contendamos siempre por nuestra fe. Cuando lo escuchemos, nos ponemos de pie, por favor. Contendamos siempre por nuestra fe, aunque ruja el mundo en derredor, nunca el tentador nos podrá vencer, pues nos librará el Señor. Si vencemos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. No seamos tibios de corazón, ni dejemos nunca el primer amor. Mantengamos firme la profesión de la fe del Salvador. Si vencemos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. Procuremos todos la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. Gozo, paz y eterna felicidad, Cristo da al vencedor. Si vencemos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. Vanessa, ¿nos puede dirigir en oración, por favor? ¿Van estás? Vanessa? Bueno, vamos a ver nosotros. Amado y cariñoso Dios, que estás en los santos cielos, gracias, Señor, por este día que nos has regalado. Gracias por esta escuela, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que estamos reunidos, Señor, que se han prescrito a guiarnos. Y, Señor, ayúdanos a entender que este es un día santo, 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 Señor. No es el día, Señor, es tu presencia en el día, Señor. Ayúdanos a hacerlos de él una delicia, Señor. Gracias por mis hermanitos que están en línea. Por favor, bendice sus vidas y acompáñanos a nosotros a serte fieles y a dirigirnos como quieres que tú nos dirijamos, Señor. Te glorifico y con el perdón de mis pecados te pido en el nombre de Jesús.